Ok, muy buenos días. Mi nombre es Arturo García, Project Manager en Lopre International, y el día de hoy vamos a ver un Webex que se llama Audítese antes de ser auditado. Les pido que si en algún momento tienen una duda, por favor la escriban en el área de chat y al final de la sesión estaremos revisando sus preguntas. Gracias. Ok, este tema se trata sobre todo de la seguridad del IBMI, en donde aquí vemos que los profesionales del IBMI pues generalmente conocen muy poco acerca de la seguridad, porque en sí sabemos que el sistema IBMI es un sistema muy seguro, por lo cual mucha gente cree que inherentemente ya lo es. Lo que sucede en realidad es que el sistema tiene todos los parámetros que nosotros podemos o debemos configurar para poder lograr esa seguridad que deseamos. Entonces, en realidad el sistema, si nosotros lo ponemos tal cual viene de fábrica, pues vamos a encontrar que hay muchos valores que no están correctamente configurados. Y esto es tarea al administrador de cada uno de los sistemas. Asimismo, el conocimiento del IBMI entre los profesionales de auditoría, pues también es generalmente bajo, porque una persona de auditoría pues, generalmente conoce cuestiones legales o etcétera, de políticas, pero ya la información del IBMI pues no tiene ese conocimiento general. Algunos de los datos más valiosos de las organizaciones pues residen en el IBMI, sabiendo que este sistema es un sistema muy estable y que obviamente es muy seguro. Como me comentaba, hay que configurarlo para poder lograr esa seguridad. Y pues la mayoría de los datos en el IBMI pues no están bien protegidos debido a esa, digamos, en algunas ocasiones que nosotros pensamos que ese sistema ya es seguro y lo dejamos así, sin meterle mano a la seguridad. Entonces, esto es algo bien importante que hay que recalcar. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos auditarnos? ¿O por qué necesitamos auditar nuestro sistema? Pues esto es debido a que algunas empresas, dependiendo del mercado en el cual esta empresa está, pues debe de cumplir con algunas legislaciones como por ejemplo SOX, IPA, la Ley Federal de Protección de Datos Personales o alguna política interna. También hay empresas que transaccionan con tarjetas de crédito y ellas deben de cumplir con algunas regulaciones como por ejemplo PCI DSS. También en algunas ocasiones auditamos porque queremos darle un seguimiento interno a la actividad, queremos saber qué es lo que hacen nuestros usuarios, en dónde entran, qué es lo que consultan, etcétera, ¿no? Si contamos con sistemas de alta disponibilidad, también es algo importante que debemos de conocer para saber, por ejemplo, que también tanto el sistema principal como el sistema alterno, pues tengan la misma política de seguridad y no en el momento que hagamos un switcheo, pues nos quedemos ahí desprotegidos si es que algún parámetro no está correctamente configurado. Y sobre todo, investigar y depurar aplicaciones. Con esta auditoría, pues nosotros podemos saber, como comentaba, a dónde están entrando nuestros usuarios, qué información están consultando, e inclusive en algunas ocasiones podemos darnos cuenta que alguna aplicación no está siendo utilizada ya desde hace varios años y poder tomar la decisión de quitarla, por ejemplo. Ahora, ¿contra qué estándares de nosotros nos debemos de auditar? Pues en realidad aquí la primera pregunta es que si existe una política de seguridad de la empresa. Algunas ocasiones las empresas no necesitan legalmente cumplir con alguna legislación y esto precisamente hace que no tengamos una política o no sabemos por dónde empezar. Si nosotros contamos con alguna tecnología que nos ayude a auditarnos, generalmente estas tecnologías también cuentan con una política en general que nos puede servir como base y de ahí partir para empezar, obviamente, a cumplir alguna otra, ya sea interna o externa. Y también, pues, debemos de auditarnos contra algún estándar o directriz que debamos cumplir, ya sea de forma legal, como por ejemplo COVID, el ISO 27002 o el ITIL.
Como mencionaba, en el momento en que nosotros tenemos que cumplir alguna política o no tenemos alguna política establecida, pues la pregunta que nos surge es, ¿dónde comenzamos? Si es que no sabemos o no tenemos alguna política ya establecida. Y entonces aquí nosotros les podemos apoyar con una tecnología que se llama Security Scan. Este es un procedimiento muy rápido y de hecho es gratuito. Esta tecnología lo que va a hacer es que va a auditar nuestro sistema IDMI, nos va a dar una visión general de la seguridad del sistema, en donde una vez que ya haya sido ejecutado este procedimiento, pues nos va a dar, por ejemplo, un dashboard como el que estamos viendo aquí, que nos va a dar el riesgo por violación o seguridad, nos va a decir, por ejemplo, si es que está correctamente configurado o tenemos por ahí algún detalle o la seguridad es alta, el riesgo de violación es alta, como en el caso de esta máquina que estamos auditando, del ejemplo. Y también nos va a dar algunas métricas de resultado del scan, en donde nos va a dar, por ejemplo, parámetros, los resultados que estamos viendo aquí, dice que 3 de 6 están de manera incorrectamente configurados, como es el acceso a datos, la seguridad por usuario, la auditoría del sistema, mientras que la seguridad del sistema y los privilegios de administración están más o menos configurados en cuanto a la seguridad, y el único rubro que tenemos configurado correctamente es la autorización pública. Esta misma tecnología Security Scan pues nos va a dar información sobre 7 aspectos que va a estar auditando. El primero es los privilegios administrativos, lo que hacen los usuarios poderosos, como por ejemplo un QC-Coffer, un administrador por ejemplo, de sistema, de usuarios, etcétera. La autoridad pública, que nos va a decir cómo están configuradas las librerías y los datos, que cuántas personas tienen acceso de lectura, de escritura en cada una de ellas. El acceso a redes por medio de interfaces TCP, si es que tenemos por ahí algún parámetro mal configurado, también nos va a decir. El punto 4, vulnerabilidad de usuarios y política de password, si es que nosotros estamos cumpliendo o no con esa política que deberíamos de tener. Por ejemplo, tener algunos usuarios que tengan cierta cantidad de caracteres en su password, etc. El quinto punto son los valores del sistema de seguridad, que es lo que les mencionaba, que expresamente son como esas tuercas que debemos nosotros de ajustar para poder hacer más seguro nuestro sistema. Entonces, este punto nos va a decir cómo estamos en todos esos valores del sistema. El punto 6 se refiere a los controles del sistema de auditoría, en donde es un punto que vamos a ahondar más adelante. Y finalmente ya tiene muchos años que el sistema IDMI tiene algunos parámetros que son configurables, los cuales nos van a permitir o no permitir, si así lo deseamos, que nosotros queramos, por ejemplo, escanear nuestro equipo o tenerlo preparado para que podamos instalar un producto y que nos permita escanear el sistema contra virus. Toda esta información que nos genera el Security Scan es información que puede, si nosotros lo deseamos, podemos mandarlo a la empresa que lo recolecta. Esta información va a ser recolectada, pero solamente son los resultados, no se va a llevar ni el nombre de nuestra empresa, ni nada por el estilo, ningún dato que pueda ser sensible. En este caso, simplemente sirve para estadísticas, y precisamente del resultado de esas estadísticas vamos a presentar algunos datos importantes. El primero es que nos menciona que al menos 15% de los servidores IBMI no tienen auditoría activa. Eso quiere decir que estas máquinas, el 15% de los que fueron recolectada la información, pues ni siquiera la tienen encendida. A lo mejor ni siquiera saben que existen o no saben cómo ponerlo, ¿no? Hay otro punto, por ejemplo, aquí en este caso, en donde dice que el resto de muchas veces no puede ver los eventos. Aquí se refiere a que muchas veces nosotros tenemos encendida esa auditoría, pero no sabemos dónde o cómo ver esa información. Algunos puntos importantes dentro de la información que se ha recolectado de estos escaneos de equipos IBMI
vemos aquí el dato que dice que 6.9 millones de intentos de conexión fallidos entre todos los sistemas que fueron escaneados, lo cual quiere decir que muchos de ellos están muy mal configurados y están vulnerables. Por lo cual aquí, pues obviamente, pues aquí puede ser usuarios que han estado intentando continuamente acceder a través de estar intentando violar, por ejemplo, el password de un secoffer o de algún usuario de la empresa. Asimismo, por ejemplo, aquí nos menciona que 67 servidores tuvieron un perfil con más de 1000 intentos de conexión fallidas, lo cual obviamente, pues aquí es un dato muy importante que debemos de recalcar, en donde obviamente hay parámetros dentro de la máquina IBMI que nos van a permitir precisamente que cuando un usuario falle una cierta cantidad de ocasiones, pues se bloquee el usuario. Pero son parámetros que hay que configurar y que obviamente primero hay que conocer qué es lo que hay que configurar para posteriormente realizar. Y precisamente para poder nosotros obtener toda esta información, saber en dónde estamos siendo vulnerados o están atacándonos o tratando de atacarnos, precisamente para eso existe la auditoría de datos. Y pues, ¿para qué sirve esta auditoría? Pues aquí sabemos que todo lo que está siendo usado o generado dentro de una máquina IBMI, pues nos genera miles de datos, los cuales, por ejemplo, nos pueden decir qué usuario está intentando acceder a un archivo, quién está equivocando su password, por ejemplo, borrando un archivo, etcétera. También, pues sabemos que toda esta información, pues son montañas de datos que no se procesan. Si es que en algún momento la llegamos a activar, nunca la consultamos. Es algo que sucede continuamente. En el momento en que nosotros tenemos o conocemos que nos informan que hay un problema de seguridad, pues tenemos múltiples lugares para buscar. Empezamos a buscar, por ejemplo, en un archivo, en un usuario, etcétera, pero muchas veces no sabemos dónde exactamente. O bien, todos esos procesos son tediosos y manuales para la generación de información, sobre todo cuando tenemos una auditoría o un problema de seguridad, no sabemos por dónde buscarlo o toda esa información no sabemos cómo procesarla. Como resultado precisamente de toda esa cantidad de información, pues generalmente el área de TI pues, se ignora los datos o simplemente mira el día antes de que lleguen los auditores. A veces nos mencionan que tal día va a haber una auditoría y un día antes o días antes de que suceda la auditoría nos ponemos a buscar si es que llegamos por ahí a encontrar algún evento de seguridad, pero no lo hacemos de manera continua. También cuando ya tenemos la información que ha sido generada a través de la auditoría, pues también se requiere de un experto para buscar y analizar la información. Aquí en este caso, pues obviamente toda esa información que está siendo generada por el sistema, pues hay que saberla interpretar. Inicialmente, para poder obviamente empezar a recolectar la información, pues nosotros tenemos que activar el diario de auditoría de seguridad, el cual ese diario de auditoría es llamado QAudit Journal y siempre reside en la librería QSYS de cada uno de los equipos IBMI. La mayoría pues prefiere utilizar el comando cambiar auditoría de seguridad, que es Change Security Audit, para reunir todos los componentes que van a auditar. Con ese comando es con el que precisamente se meten a la máquina y empiezan a cambiar los parámetros para empezar a auditar. Cuando nosotros que empezamos a auditar, pues hay un valor muy importante que es el valor del sistema QAudit Control, el cual es como un switch, el cual nos sirve para encender o apagar la función de auditoría y una vez que ya la tenemos encendida, pues debemos nosotros de ponerle algún parámetro que nos va a decir qué tipo de auditoría vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, el parámetro NON pues va a apagar esta auditoría. El asterisco Audit Level va a activar la auditoría de eventos a nivel de sistema y el asterisco Object Audit va a auditar la auditoría a nivel de objeto. También puede tener el valor no QTEM, que nos va a indicar que todos esos programas o trabajos que van a estar siendo ejecutados en la librería temporal QTEM no los tome en cuenta, porque teóricamente ningún trabajo debería de, todos esos trabajos que están generando información temporal, pues en un momento dado, pues podríamos nosotros estarlos ejecutando en otro lado,
pero si los tenemos ejecutando en la librería Qt, pues también estos los podemos llegar nosotros a ignorar. Estos valores de auditoría, mencionaba que el parámetro corresponde al sistema QAudit Level, valor del sistema QAudit Level, en donde también tiene un parámetro que es uno que se denomina asterisco default set. Si nosotros ponemos ese valor, pues nos va a indicar que queremos auditar los eventos de outfail, create, el delete, el security o el safe restore, que son los parámetros básicos que nosotros debemos de auditar. Ya si nosotros en un momento dado queremos auditar otros parámetros más, pues debemos de modificar este valor. Algo importante que hay que mencionar es que este parámetro solamente lo único que nos va a hacer es encender esa auditoría. Pero toda esa información pues se necesita guardar en algún lugar. Y para eso pues están los receptores de auditoría, que son precisamente esas vasijas, vamos a llamarle, en donde se va a estar almacenando toda la información. Estas receptores de auditoría se van a estar, tienen un cierto parámetro para decirle que cuando se llene, genere uno nuevo, y entonces, pues cada uno de ellos se va a ir acumulando la información. Una vez que está llenado, pues se va a crear uno nuevo automáticamente por el sistema. Y entonces nosotros tenemos que decirle en dónde va a ubicar este archivo y con qué nombre lo va a crear. Cada uno de esos archivos que van siendo generados automáticamente, pues van a llevar una secuencia para que nosotros en un momento dado podamos incluso guardar algunos, o si necesitamos alguna información, recuperar de algún respaldo esos archivos que están plenamente identificados por un número consecutivo. Algo importante que debemos de mencionar es que el sistema IBMI también nos permite auditar a algún usuario. En este caso, por ejemplo, además de la auditoría, pues como mencionaba, se puede auditar un usuario en específico, en donde lo que vamos a hacer es utilizar el comando change user audit. Y este comando es distinto a los comandos del perfil normales para la separación de funciones. Esto se refiere a que yo, por ejemplo, para poder crear algún usuario o administrar a los usuarios, utilizo un comando en específico, change user profile, por ejemplo, o create user profile, en donde le voy a poner los parámetros generales de ese usuario. Pero si yo lo quiero auditar, tengo que utilizar este comando que es el change security audit. La auditoría de usuario pues trabaja con la auditoría a nivel de objeto para auditar los objetos específicos cuando los usuarios auditados acceden a ellos. Aquí este parámetro o este comando me va a ayudar precisamente a recolectar toda la información de saber a dónde está accediendo un usuario y en un momento dado poder tomar cartas en el asunto, decir, por ejemplo, si un usuario no necesita hacer uso de algún archivo, quitarle el permiso, o al revés, si necesitaría alguno de ellos y está fallando a la hora de querer accederlo, entonces, por ejemplo, esa puede ser una buena justificación para que nosotros le demos el acceso a ese usuario. Todos estos parámetros, que son parámetros de la auditoría, pues vienen en esta tabla que estamos mostrando en esta pantalla. Es una pantalla proporcionada por IBM, en donde nos da todo un árbol de los valores que pueden ser creados o modificados o parametrizados dentro del valor del sistema QAudit Control. Donde vemos aquí que viene la auditoría a nivel de objeto, por ejemplo, a nivel de sistema o a nivel de usuario, y con esta tabla nosotros podemos poner los parámetros que nos correspondan de acuerdo a la seguridad que queremos establecer. Toda esa información que ya hemos recolectado, pues una vez que ha sido configurada la auditoría, pues es necesaria revisar toda esa información una vez que ya la tenemos generada. Todas esas entradas del journal contienen información básica que nos va a decir la fecha, la hora, el usuario, el trabajo que estaba ejecutándose cuando se generó esa entrada y el código. Seguido de datos específicos de la entrada, por ejemplo, nos va a decir que algún usuario falló su password, nos va a poner una clave que precisamente se refiere a un password equivocado, o bien el borrado de un objeto, etcétera, y toda esa información es la que nos puede proporcionar el journal de auditoría. Ahora, existen tres formas principales para poder desplegar o imprimir los datos que hemos obtenido a través de la auditoría.
La primera forma es utilizando un comando que se llama Display Audit Journal Entry, el cual es una versión simplificada de un comando que se llama Display Journal, que tiene parámetros específicos para la mayoría de las entradas en el diario de auditoría, pero IBM ya no lo actualiza, entonces este parámetro en sí este comando puede seguir siendo usado, pero ya IBM ya no le da soporte, por así decirlo. Este comando pues no admite eventos IFS. Si nosotros pues, en un momento dado quisiéramos saber los valores los valores que han tenido, por ejemplo, los eventos que han ocurrido con algún archivo del IFS, pues no lo vamos a poder lograr con este comando. Para eso necesitamos utilizar el comando Display Journal. Algo importante es que la información que nos va a generar este comando, pues no se puede ordenar ni consultar los datos, solamente admite la visualización en pantalla y podemos enviar la información que nos genera a un archivo de spool que posteriormente nosotros debemos de trabajar, debemos de imprimirlo o exportarlo y trabajarlo manualmente para poder obtener información al respecto. La segunda forma es utilizando el comando Display Journal, el cual es la forma básica de revisar cualquier journal. Entonces, la mayoría de las personas que acceden a la información o quieren acceder a la información del journal utilizan este comando. Requiere el entendimiento del formato de los datos del journal, ya que los datos no son analizados por el comando. Quiere decir que yo voy a desplegar la información, pero la información que me va voy a obtener de este comando, pues necesito conocer cuál es el formato que tiene para poder interpretarla de manera correcta. Este comando sí soporta los nombres de objetos del IFS, con lo cual yo puedo obtener información, si es que así lo requiero. Y también ayuda si se tiene la fecha y la hora exacta, porque este comando no ordena ni imprime los datos. Lo que quiere decir aquí es que yo, por ejemplo, la información que necesito obtener, si yo supiera la hora y la fecha, pues más fácilmente puedo obtener a través de este comando la información. En caso contrario, pues prácticamente tendría que estar navegando en todo ese mar de información que me va a generar para poder encontrar en dónde está el evento que yo quiero ver o el evento que yo estoy buscando. Y la tercera forma es utilizar el comando Copy Audit Journal Entry, el cual combina el comando Display Journal con el copiado de datos en un archivo de salida. El formato del archivo de salida se basa en el código de la entrada. Quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy obteniendo información de creación de objeto con el CO, que es el parámetro o el comando de la entrada, entonces yo voy a obtener un archivo que va a ser diferente, por ejemplo, a las entradas de password erróneo, por ejemplo. Entonces cada uno de esos archivos que yo voy a generar van a tener un formato diferente. Los datos extraídos pues pueden ser consultados para ordenarlos o imprimirlos, ya que yo los tengo en un archivo. Con eso yo puedo rápidamente a través de un query o a través de un comando SQL obtener esa información y desplegar en la pantalla o bien mandarlo a impresora. Y este archivo de salida pues tiene el formato QAudit XX, en donde las XX es el código del código auditado. Es el tipo de código auditado. En este caso, si yo, por ejemplo, mencionaba que es creación de objeto, va a ser QAudit XX, QAudit CO o PW, etcétera, dependiendo del evento que yo quiero consultar. Como mencionaba, pues toda esa información que yo estoy generando, pues también dependiendo del comando que esté utilizando, pues me va a necesitar obtener, por ejemplo, estar ejecutando algunos otros procesos, por ejemplo, estar haciendo un comando SQL, estar filtrando la información, etcétera. Todas esas tareas, pues son tareas tediosas que en un momento dado yo quisiera que hubiera algo que me ayudara precisamente a ejecutar esos procedimientos. Y para eso nosotros contamos con una tecnología que se llama Compliance Monitor. Compliance Monitor, que lo que hace básicamente es que la información del journal de auditoría la comprime y la guarda en sus propios archivos para que posteriormente pueda ser consultada y con la idea de que toda esa información no ocupe tanto espacio en el disco. También me va a permitir
revisar, por ejemplo, o establecer alguna política de seguridad que yo quisiera cumplir. Esta tecnología me va a ayudar precisamente a crear eso. Y con toda la información que yo ya tengo, que quiero yo en un momento reportar, pues puedo crear algunas gráficas, unos reportes que vienen, ahorita vamos a ver un ejemplo en donde viene toda esa información que puede ser graficada en un momento dado. Si yo tuviera más de un IBMI, toda esa información también puede ser concentrada en un solo reporte. Yo, por ejemplo, puedo obtener un reporte de los valores del sistema que tengo en diferentes equipos. Con esta tecnología lo puedo hacer rápidamente. Esta es la pantalla principal del Compliance Monitor, que una vez que yo ya selecciono alguno de los parámetros o algunas de las secciones, vamos a ver, por ejemplo, que en la esquina superior izquierda vamos a tener toda la lista de los sistemas que tenemos conectados al producto. Del lado derecho, en la parte de arriba, vamos a tener el resultado de la consulta realizada. En la esquina inferior izquierda vamos a tener los reportes disponibles. Yo en un momento dado puedo haber configurado, por ejemplo, 20, 30 reportes, los cuales van a estar siendo desplegados en esta sección. Y del lado derecho, en la parte inferior, vamos a ver los reportes solicitados. Esto me va a servir, por ejemplo, si yo continuamente genero un mismo reporte, pues aquí lo voy a ver, que son, digamos que son los reportes más comunes que yo siempre ejecuto. Esta tecnología también me va a ayudar para configurar todos esos eventos de seguridad que yo quiera auditar, donde del lado izquierdo me va a decir, por ejemplo, todos los valores o tipos disponibles para auditar. Una vez que yo lo selecciono, pues lo voy a colocar del lado derecho. Si es que necesito uno adicional, pues lo tomo del lado izquierdo. Y si me sobra, pues lo quito del lado derecho para que ya se me quite del reporte, por ejemplo, ¿no? En donde yo voy a estar configurando estos reportes que voy a necesitar. También esta tecnología me permite agrupar todos esos reportes. Por ejemplo, si yo quiero cumplir con una auditoría PCI, pues yo ya sé que tengo que cumplir a lo mejor 10 reportes. Esos 10 reportes los voy a agrupar en una carpeta que se va a llamar, por ejemplo, PCI, en donde ya una vez que llegue, por ejemplo, el auditor, pues yo puedo darle clic a esa carpeta y generar todos esos reportes que vienen en esa sección. En un momento dado, si yo no tengo, digamos, ese conocimiento de qué reportes voy a generar o cuáles son los que debería, la tecnología también tiene una sugerencia en donde, por ejemplo, aquí vienen algunos reportes que me va a mencionar, que pues son los perfiles inactivos, los intentos de sign-on inválidos, etcétera, etcétera. Entonces, esos reportes ya son algunos reportes que ya tiene configurados el producto. Yo pudiera, o si en un momento dado quisiera, por ejemplo, auditar a un cierto usuario, también lo puedo hacer. Voy a tomar alguno de estos, por ejemplo, le puedo poner un filtro adicional y ese reporte ya una vez que lo tengo, lo puedo guardar en alguna carpeta para que posteriormente lo pueda consultar más rápidamente. Aquí estamos viendo el ejemplo de un reporte en donde estamos obteniendo todos los valores del sistema de este equipo que estamos auditando, en donde vamos a ver específicamente un valor que dice, por ejemplo, aquí estamos viendo el valor del sistema en el equipo monitoreado, es el QAllow Object Restore, en donde está posicionado en la categoría de IBM Save and Restore, el valor actual que es asterisco all. Este valor viene en rojo, dado que la sugerencia de IBM, que es precisamente el valor que aparece al lado derecho, en donde me va a aparecer los valores permitidos para cumplir una política o los recomendados por IBM, dependiendo de esos valores que son los que debería de tener este parámetro, si no cumple esos valores, me va a aparecer en rojo, por ejemplo, y entonces yo de una manera muy rápida puedo saber, por ejemplo, cuáles son los valores que tienen por ahí algún detalle, los que vienen en amarillo, los que vienen en azul, esos son valores que están correctamente configurados, y pues ya rápidamente con este reporte, pues yo podría saber, por ejemplo, a cuáles ponerle foco, cambiarlos para poder cumplir con alguna auditoría que necesitara cumplir, por ejemplo. Asimismo, les mencionaba que esta tecnología me permite obtener algunos reportes en donde viene un scorecard
que me está diciendo, por ejemplo, de acuerdo a los valores que está obteniendo, qué porcentaje estoy cumpliendo con respecto a la política con la cual estoy evaluando al equipo. Aquí menciona que esta máquina tiene 43% de cumplimiento de esa política y algunas gráficas que pueden llegarse a generar dependiendo del reporte que esté obteniendo con este producto. Aquí viene el porcentaje y aquí vienen las gráficas del lado inferior. Ok, pues antes de terminar esta presentación, pues permítame mencionarles rápidamente acerca de nosotros. Nosotros somos una empresa de consultoría en las tecnologías de la información. Tenemos más de 20 años en el mercado y contamos con varias soluciones tecnológicas que son las siguientes. La primera es monitoreo de infraestructura y servicios de TI, en donde contamos con soluciones tecnológicas para monitorear en tiempo real la disponibilidad y el desempeño de infraestructura tecnológica. Por medio de algunos dashboards que podemos generar, nos pueden alertar cuando algún comportamiento anormal o definir algunos umbrales y reglas de negocio que cuando no se cumplan vamos a tener esos semáforos que se van a convertir de verde a amarillo o a rojo dependiendo de la criticidad. También de esta forma podemos conocer la causa raíz de algún problema en los servicios de TI y los procesos de negocio que son afectados debido a ese cambio de alguno de los semáforos. También contamos con tecnología que nos ayuda a monitorear el desempeño de la red y saber, por ejemplo, qué IP hace un uso excesivo del ancho de banda. Contamos también con tecnología de control de cambios, en donde esta tecnología nos va a servir para controlar todo el ciclo de desarrollo de aplicaciones, desde que he solicitado algún cambio hasta la puesta en marcha en producción en diferentes plataformas, como por ejemplo IBMI, Windows, Linux, Unix. Vamos a poder llevar todo este seguimiento, en donde una vez que ya nosotros, por ejemplo, tengamos que liberar las nuevas versiones, pues se va a liberar automáticamente hacia la máquina destino, por ejemplo, un IBMI o un Windows, por ejemplo. De esta manera, pues podemos darle seguimiento a todos los proyectos de desarrollo de aplicaciones y controlar las versiones de programas liberados, manteniendo siempre una auditoría constante. En Performance and Capacity Planning, la tecnología con la que contamos nos permite analizar el desempeño de sus servidores, dimensionar los recursos necesarios bajo distintos escenarios que podemos nosotros crear dentro del producto y saber, por ejemplo, en cuánto tiempo debemos aumentar los recursos, por ejemplo, el disco, la memoria, etcétera. E incluso, por ejemplo, cuando necesitamos cambiarlo, haciendo una comparación, inclusive con algunos equipos que hay en el mercado disponibles de IBMI, con los cuales nosotros podemos saber, por ejemplo, cómo va a estar nuestra carga de trabajo una vez que cambiamos al nuevo equipo. También contamos con soluciones de performance de aplicaciones en donde esta tecnología nos va a apoyar a determinar, por ejemplo, en donde tenemos algún problema de desempeño de la aplicación. Nos puede dar incluso hasta la línea de código en donde estamos teniendo contención en ejecución de los procesos, con lo cual esta información pues, se la podemos nosotros proporcionar al programador para que le ponga atención y si cabe la posibilidad, pues obviamente cambiar esa línea de código por algún comando que permita precisamente que esta aplicación funcione más rápidamente. En automatización, lo que es Robot Process Automation, RPA, nuestra solución de automatización, pues nos va a permitir automatizar tareas de usuario o procesos y así por medio de robots las tareas y procesos se ejecutarán de manera automática y de esta manera pues, podemos agilizar la operación y reducir el error humano. En seguridad de la información, pues contamos con una amplia gama de soluciones para fortalecer la seguridad desde el control de acceso, la encriptación de datos en movimiento y en reposo, hasta tecnología SIEM, lo que es Security Information and Event Manager, que nos van a ayudar para la gestión de información y los eventos de seguridad. Aquí tenemos algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de la presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Déjenme revisar rápidamente que
Dame un minuto. Ok, aquí nos preguntan que qué sucede si ya tengo instalado Detective. De cualquier forma, el Security Scan es útil. Sí, de hecho, Detective es una tecnología que nos permite ya controlar todo lo que son todos esos aspectos de seguridad. Nosotros ya con Detective ya, en cierta manera, ya hemos configurado esa política de seguridad, pero también el Security Scan nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, todos esos valores que mencionaba de todos esos usuarios que tienen All Object, por ejemplo, toda esa cantidad de directorios, va a escanear todos los directorios o todas las librerías para decirnos, por ejemplo, cómo está la seguridad de esas librerías, en donde nos va a informar, por ejemplo, cuál es la cantidad de usuarios que tienen acceso de lectura y escritura en esas librerías, con lo cual, obviamente, pues les mencionaba que este Security Scan es un procedimiento muy rápido. Prácticamente lo que se hace se instala en una máquina, perdón, una máquina Windows, y se ejecuta, con lo cual se obtiene la información muy rápidamente. Que precisamente es una de las preguntas que nos están haciendo, que cuánto tiempo tarda en hacer una auditoría. Pues prácticamente esta ejecución tarda unos 10 minutos, yo creo, en obtener la información, y ya una vez que es obtenido nos va a dar un reporte el cual nosotros les vamos a apoyar a interpretar. Entonces es algo muy, muy rápido que se puede obtener. Y bueno, ya ahondando sobre sobre este mismo punto, pues nos preguntan que cuánto cuesta. En realidad este Security Scan es la primera vez que se ejecuta es gratis. Lo que nos permite la casa de software es instalar el producto en un equipo Windows, escanear la seguridad de una máquina IBMI, y este procedimiento, no recuerdo bien, pero creo que es una semana en la cual nosotros podemos estarlo ejecutando. Posterior a eso, si nosotros quisiéramos volver a ejecutar el scan, ya se tiene que comprar una licencia, y esa licencia pues ya nos va a servir para poder realizar este procedimiento todas las veces que nosotros queramos. Ok, aquí hay otra pregunta que dice que, bueno, ¿cómo puedo obtener un scan gratuito? Pues prácticamente pues nada más nos escriben aquí al correo que viene aquí en la pantalla, o nos llaman al teléfono, nos ponemos en contacto con ustedes y pues ya agendamos una cita precisamente para mandarles los requerimientos que se necesitan para ejecutar este scan. Otra pregunta dice, ¿existe alguna otra función del journal de auditoría? Bueno, en realidad les mencionaba que este journal de auditoría, además de la seguridad, pues también nos puede ayudar a conocer los archivos que accede un usuario. En un momento dado, por ejemplo, hay empresas en las cuales a los usuarios, para no meterse en problemas, digamos, de estar viendo a dónde accede cada usuario, pues generalmente se le da all object, pero esta es una mala práctica. Si un usuario, por ejemplo, en un momento dado quisiera acceso sobre un archivo en específico o sobre un programa en específico, pues con este journal de auditoría podríamos nosotros saber si efectivamente ese usuario está utilizando ese archivo o ese programa. Entonces, esta journal de auditoría pues, nos podría ayudar con esa justificación, por ejemplo. Aquí tenemos otra pregunta que dice que si los reportes se pueden generar de forma automática. Sí, efectivamente, la tecnología, lo que se hace prácticamente del Compliance Monitor es configurar el schedule de Windows, con lo cual ese grupo de reportes que nosotros necesitamos generar, por ejemplo, cada lunes a las 7 de la mañana, se quedan establecidos dentro del schedule de Windows, se ejecuta automáticamente, se conecta a la máquina, se va a traer la información, e inclusive se puede mandar por correo si es que así lo deseamos, y ya la persona, por ejemplo, el auditor, cuando llegue a las 8 de la mañana, pues ya va a ver ahí sus reportes que ya están
generados con la última información de auditoría. También hay otra pregunta, que si se puede configurar más de una política. Sí, esta tecnología me permite precisamente crear varias carpetas. Yo, por ejemplo, tengo un reporte que me va a servir para cumplir, por ejemplo, con PCI o con SOX o algún otro tipo. Entonces, yo lo que puedo hacer es que ese mismo reporte lo puedo poner en diferentes carpetas para que, dependiendo la auditoría con la que me van a revisar ese día, pues simplemente me meto a esa carpeta y voy a generar esos reportes. O como mencionaba, los puedo generar de manera automática. Y otra pregunta dice que si hay alguna norma o estándar o cada cuándo es conveniente auditar. Prácticamente aquí la norma o estándar depende de cada empresa. Como mencionaba, las empresas que hacen transacciones con tarjetas de crédito tienen que cumplir con PCI DSS. Algunas, por ejemplo, de salud, que son la IPA, pues tienen que cumplir con IPA, etcétera, ¿no? Y si no tuvieran alguna, pues les mencionaba que la misma tecnología pues tiene algunos reportes que nos sugiere para poderlo realizar. Y esto de cada cuándo es conveniente auditar, pues prácticamente la auditoría debería de estar diario. Diario se tiene que estar obteniendo esa información, y de manera diaria, por ejemplo, o semanal, deberíamos de estar obteniendo esos reportes de seguridad, porque obviamente mientras más atención le pongamos nosotros a nuestros equipos, pues menos vulnerables vamos a estar. Ok, creo que ya no hay ninguna pregunta al respecto. Pues les agradezco mucho si es que se hayan conectado a esta sesión. Les menciono nuevamente, mi nombre es Arturo García, Project Manager en Opera International. Si ustedes necesitan o quieren, por ejemplo, probar nuestras tecnologías, pues se pueden poner en contacto con nosotros si tienen alguna duda adicional también, y posteriormente nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias y buen día. Hasta luego.